Bienvenido. Esta es una transmisión guiada por el Espíritu Santo. Permanece con nosotros. Dios quiere bendecirte. Esta es tu congregación, Amistad de Aguascalientes. Hola, ¿cómo estás, congregación? Nos da mucho gusto poderte dar este mensaje. Queremos darte un anuncio, una invitación a un evento que va a estar impresionante. ¿Y sabes por qué? Porque nació del corazón de Dios y Dios tiene algo para darnos, algo para enseñarnos, así es que prepárate. Así es, congregación. Próximo 21 de mayo, nuestra reunión Aviva el Fuego. Este es un llamado para toda la congregación, porque todos tenemos un llamado y este próximo 21 de mayo Dios lo va a avivar con el fuego de su Espíritu Santo. Así es que no te lo pierdas, va a ser por Zoom a las 8 de la noche. Te esperamos. Buenas tardes, sé bienvenido a Amistad de Aguascalientes. Quiero invitarte a que juntos adoremos a nuestro Dios ahí en tu casa y en donde estés. Vamos a unirnos todos a una sola voz para exaltar el nombre de nuestro Rey. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. En gratitud y adoración cantaré tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. En
gratitud y adoración cantaré tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón, tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. En gratitud y adoración cantaré tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Me alegraré, me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Me alegraré, me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor mi Dios? No hay nadie como Él, poderoso de Israel. No hay nadie como el Señor. A todo el mundo lo diré, con mi voz declararé que no hay nadie como el Señor. Cómo no podré cantar para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor. Y es que no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. Y es que no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor mi Dios? No hay nadie como Él, poderoso de Israel. No hay nadie como el Señor. A todo el mundo lo diré, con mi voz declararé que no hay nadie como el Señor. ¿Cómo no podré cantar para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor? Y es que no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. Y es que no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor.
Y es que no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. Y es que no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. Y es que no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. Y es que no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, el polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, Gracias ¿quién nos por podrá tu presencia en este lugar. Muchas vencer? gracias porque nuevamente nos permites reunirnos en tu nombre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Dios. Muchas gracias, Señor, porque nos permites orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Muchas gracias porque ya tenemos una cuenta bancaria, Señor. Muchas gracias porque tú te encargas, Señor,
de todas las cosas. Y nosotros, obedientes a tu palabra, venimos y traemos nuestros diezmos al alfolí. Haya alimento en tu casa. Y Señor, tú te vas a encargar de reprender ese devorador. Y seremos, Señor, tierra deseable. Así es que Dios, bendice estos diezmos, bendice esta ofrenda, bendice a ese dador alegre que con sumo gozo, Señor, obedecemos tu palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Muy buenas tardes. El día de hoy me da mucho gusto saludarte este miércoles de enseñanza. Y bueno, yo quiero basarme en una escritura ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, acerca de esta exhortación que Pablo hace a los hermanos. Ciertamente estamos viviendo unos tiempos difíciles. Y bueno, no me puedo atrever a decir que este año es más difícil que el año anterior o que el año anterior, o que hace un siglo, que hace 2 siglos, porque realmente la palabra de Dios nos ilustra que la gente, las personas, tenemos mucha dificultad para poder obedecer a las cosas de Dios. Y ciertamente ahora que se acerca ya al final, ¿verdad?, de este proceso, de este tiempo de pandemia, en los que, bueno, pues señalaron semáforo verde, pero el número de contagios continúa. Y bueno, yo me quiero preguntar, no le quiero preguntar a la autoridad, me quiero preguntar y te quiero preguntar, ¿estás listo para reunirte nuevamente con los hermanos? Ciertamente llevamos más de un año, llevo más de un año predicando a través de estas redes sociales y en un principio para mí fue difícil porque no hablar delante de un público, ¿verdad?, costaba trabajo. Yo me acuerdo que las primeras veces puse ahí una fotografía y ya tenerte a ti de nuevo de frente me va a retar a un nuevo cambio, a un retomar las cosas en Dios. Y ciertamente yo no estoy saliendo igual de la pandemia. Yo sé que la presencia de Dios está aquí con nosotros y que Dios nos habla cada vez que nos reunimos. Me da mucho gusto que no dejes de conectarte, que sigas escuchando la palabra de Dios y lo más importante, que te conviertas en un hacedor de la palabra. Pablo exhorta a los hermanos de Tesalónica. Era una ciudad difícil, pertenecía a donde había una gran influencia griega, de hecho estaba en Grecia, en la orilla de Grecia, hacia Asia, y la gente griega era demasiado religiosa. La gente griega era demasiado pensar en sí mismos, como algunos de nosotros muchas veces hemos sido. Pensamos más en nosotros que en lo que Dios nos quiere hablar. Y Pablo les escribe a estos sus discípulos de esa iglesia que fundó, les habla y los exhorta. Exhortar es hablar a la gente, tocar el corazón de la gente, incitar a las personas para que hagan algo o dejen de hacer algo malo, para que hagan algo bueno en sus vidas y dejen de hacer lo malo. El exhortar es acercarnos y provocar un cambio, invitar a la gente a hacer un cambio. Ciertamente nadie puede tomarte tu cerebro, así como dicen, te voy a lavar el coco, te voy a lavar el cerebro. Nadie puede sacarte el cerebro y lavártelo y poner nuevas ideas. Eso es solamente cuestión de ficción. Para que haya un cambio en tu vida, tú tienes que proponerte hacer ese cambio. Y tal vez nuestra historia de vida no nos permite hacer muchas veces cambios en la vida, porque inconscientemente o conscientemente hemos aprendido a hacer las cosas de una manera y no queremos cambiar. No queremos cambiar. Es esto un gran impedimento, y la palabra exhortar
es animarte a que ese cambio se dé en tu vida. Y por eso Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses pidiéndoles un cambio, animándolos a que hubiera un cambio. Así como Pablo le escribe a su discípulo, a su pupilo, Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 2:5, y dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto, dicho en otras palabras como cristiano, tú no puedes decir que eres un cristiano si no vives legítimamente como un cristiano. Si solamente te conviertes en cristiano cuando vienes a la congregación, cuando te reúnes en las redes sociales, y el resto de la vida la vives de una manera diferente. Y dice ahí mismo, en ese mismo libro, ahora en el capítulo 3, 16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí Pablo le habla a Timoteo de ese cambio que tiene que haber en su vida. Y la Biblia, pues para eso nos sirve, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfeccionados en este camino. Así es que, nuevamente te pregunto, ¿estás preparado para regresar a la unidad en los hermanos? ¿Estás preparado para continuar con lo que sigue en este proceso de pandemia? Porque nunca va a ser igual a como era. Nunca va a ser igual. Hay personas, yo leía varios reportajes y he oído varias personas que se les pregunta, ¿verdad? Y tú sales, tú te has contagiado y la gente dice, no, yo no salgo. Nada más recibo a mis proveedores, voy a ver a mi mamá, recibo a mi tío, pero yo no salgo. Eso no es no salir. Pero nosotros a veces queremos engañarnos en nuestra manera de vivir, Hace unos días yo escuchaba una estadística en estas cápsulas que muchas veces nos salen en el radio del Dr. Dobson, psicólogo cristiano, y estaba hablando de una estadística que muchas veces la conocemos, y esta estadística está basada en Estados Unidos, pero creo que nos aplica. Y él hablaba de la tasa de divorcios y decía, la mayor parte o la mitad de la gente que se casa se divorcia. Dice, pero yo quiero hablar de ese 50% que no se divorcia. Y dice, ¿qué sucede con esta gente que no se divorcia? Y dice, se ha comprobado, se ha estudiado que el 10% de esa población vive feliz. El otro 90% no. De los que no se divorcian. Esto es que si habláramos del universo del 100%, solamente el 5% de la gente es feliz. Y él hacía la reflexión, y no necesariamente todos son cristianos. Un cristiano tiene que ser feliz en su persona, un cristiano tiene que ser gozoso cuando se casa, un cristiano tiene que ser feliz a lo largo de su vida. Si no está siendo feliz, hoy viene el Señor a exhortarte a través de esta escritura de Pablo a los tesalonicenses. Tú necesitas un cambio en tu vida. No importa que hayas recibido a Cristo hace 30 años, hace 2 años, hace una semana, Dios lo que quiere es invitarte a que hagas un cambio, a que tu vida esté regida no por la tradición, no por lo que tú aprendiste en la escuela, no por lo que has aprendido de los grupos sociales, sino que tu vida esté regida por su palabra, por la presencia de Dios en tu vida. Y quiero dar lectura a unos versículos ahí en
Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pablo exhorta a los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Y mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Y aquí Pablo exhorta fuertemente, porque ciertamente primero habla de la honra que le debemos a la gente que trabaja entre nosotros. Os ruego que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos: honra a tus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Tenles respeto de todo tu corazón y demuéstrales amor por la obra que hacen. Y me gustó esa versión porque me dice ahí, les dan orientación espiritual. No orientación de tu experiencia. No, es que tú debes de hacer lo que a mí me funcionó. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros obedezcamos su palabra y que seamos ejemplo de Dios a través de su obediencia. Así es que un líder espiritual, ¿verdad? Una gente que trabaja en las cosas de Dios, debe de ser honrado por todos nosotros. Pero a veces esto lo guardamos ahí en un cajón, muy ahí, cerrado con llave, candado y cadenas. ¿Sabes? Dios quiere que honres a tus líderes. Dios quiere que honres a tus pastores. ¿Y qué es honrar? ¿Qué es honrar sino respetarlos? Como dice esta palabra de Dios para todos, que tú los ames, que les demuestres ese amor que tienes para con ellos, por la obra que están realizando. Yo encontré en Efesios 6:1 este versículo que me gusta. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí les está hablando a los hijos, acá en Tesalonicenses está hablando a aquellos que son discipulados, que son enseñados por un líder espiritual. Y bueno, tú no naciste con un chip, con un pensamiento. Esto es honrar. Es algo que se aprende. Así como aprendiste que no deberías de estar jugando con fuego, con cerillos, estar prendiendo la estufa, periódicos, prender el boiler de gas metiendo la cabeza y soplándole. O sea, hay muchas cosas que tuvimos que aprender a través de golpes que nos enseñaron y nos corrigieron en esta caminar. ¿Y quién es el que te enseñaba? ¿Quién es el que te decía lo que deberías de hacer? Pues tus papás. A veces no hemos tenido ese ejemplo, pero la honra, dice, hijos, honrad a vuestros padres. A ti, discípulo, te dice, honra a esa persona que te discipula, a ese líder que te discipula, a esos pastores que son mentores, personas que enseñan y que guían en la palabra de Dios, hónrales. Pero muchas veces la gente no sabe honrar. Tú,
como autoridad debes de enseñar a honrar a tus hijos. Dicen, ¿cómo se dirigen a ti tus hijos? ¿Con honra? ¿Cómo te diriges tú a tus líderes? ¿Con honra? Porque tus hijos ven no lo que dices, sino la manera en que actúas. Ellos conocen tu corazón. Ya hay muchos jóvenes que son irreverentes ante las autoridades espirituales porque sus padres no les han enseñado a honrar a las autoridades. Y obviamente esto se ve en un reflejo de rebeldía que algún día va a ir creciendo y van a terminar de un lado unos y del otro lado los otros. Hay tantos ejemplos en la Biblia que nos hablan de padres que descuidaron esta honra a Dios. Porque la Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre, la Biblia dice que honres a tus líderes espirituales, pero este es un ejemplo de la honra que tú le tienes a Dios. ¿Qué respeto te merece su palabra? No, es que la palabra de Dios me encanta. Siempre que escucho un mensaje, toca mi corazón. Pero el lunes, ahí dejo la Biblia y vuelvo a mi actividad. ¿Cómo es? Haciendo tranzas, diciendo mentiras, creyéndome algo que no soy, viviendo una vida con 2 personalidades, a veces hasta 3 personalidades. En tu casa tienes una personalidad, en el trabajo eres el empleado del mes, pero en la cuadra te conocen como un asaltante, como una persona sin honestidad. Dios dice, debemos honrar a esas personas que son nuestros guías espirituales. Y a lo mejor tú eres un guía espiritual, porque si tú sirves a Dios, eres un ministro de su palabra, eres un líder espiritual. Si tú induces a tus hijos a que tengan temor de Dios, conocimiento de la palabra de Dios, obviamente eres un líder espiritual. Y debes de enseñar a la gente que te honre y tú debes honrar a tus autoridades. Y inmediatamente continúa el versículo, pero a los ociosos amonéstalos, a los desordenados amonéstalos, llámales la atención a que entren al orden que Dios planteó. ¿Cuántos vivimos en desorden en nuestra vida cuando conocimos al Señor? ¿Cuántos vivíamos una vida no como la que Dios tiene planeada para nosotros? Y dice aquí, amonesta a esos ociosos. ¿Quién es el que debe de amonestar? Porque a lo mejor tú vas por la calle y el vehículo de adelante tira la basura a la calle, ¿verdad? Y pues le puedes decir, no seas sucio, recoge la basura. No es correcto lo que estás haciendo. Y bueno, tal vez te vayas a ganar ahí una mala palabra, porque la gente que es desordenada en todo su estilo de vida. Yo una vez escuché y aprendí que mi vida es como tengo la cajuela de mi coche. Tu vida es como tienes arreglado tu caja de herramientas, tu closet. Es como tienes arreglado tu vida. Qué importante es que tengas alguien que te pueda amonestar si tu vida es desordenada. Pero si tu vida es y camina sin nadie, sin ningún mentor que te pueda guiar, tu único mentor, dices, es Dios, pero la verdad es que la palabra de Dios la tienes ahí guardada y cuando Dios te pone una autoridad espiritual dices, no, yo prefiero que Dios me guíe. Eso no es ser cristiano. Dios siempre va a poner una autoridad sobre tu vida, una autoridad espiritual para que esa autoridad te vaya guiando. Por eso la gente que dice, yo no tengo pastor, yo no necesito pastor, es más, hay corrientes que dicen, la Biblia no habla de pastores en nuestros días, es gente que está muy equivocada. Es gente desordenada, es gente ociosa, es gente
que no oye la voz de Dios para corregirse. Estaban ahí en el libro de Hechos 17, en donde Pablo precisamente llegó a Tesalónica, empezó a hablar, pero hubo gente que creyó y hubo gente que no creyó. Y dice en el verso 5, entonces los judíos que no creían que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlo al pueblo. Estaban buscando a Pablo porque Pablo había traído la verdad y la verdad nos hará libre, pero hay gente que no lo cree. Hay gente que prefiere vivir en su verdad, en su verdad. Las malas conversaciones corrompen la buena manera de vivir que tenemos. Corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones. Pero hay gente que dice, a mí no me va a afectar. Pues es la palabra de Dios, yo no lo estoy diciendo. Es gente ociosa y dice aquí que Pablo ahí en Tesalónica, después de haber hablado de la verdad, los que no creyeron buscaron gente ociosa. Esto no es de hace 2000 años solamente. Hoy en día sucede lo mismo. La gente ociosa está ansiosa de escuchar, hacer algo. Vengan, vamos a destruir a Pablo que trae la verdad. Y se armó un vericueto, se armó un pleito ahí a través de personas ociosas. Por eso Pablo dice, te exhorto, te amonesto, cambia tu manera de vivir. No es correcto que tengas una vida ociosa. Y no se está refiriendo solamente a que trabajes o no trabajes. Una vida ociosa espiritual. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo tu Biblia? No, es que a mí me gusta ir los miércoles, me gusta escuchar los mensajes del miércoles, cuando hay mensaje es el viernes, es tan bonita la oración de los viernes, pero es todo lo que escucho de la Biblia. Bueno, también los domingos, cuando tengo tiempo. Si no, ahora como en esto que estamos en las redes sociales, pues lo oigo el lunes, el martes o el miércoles. No seamos ociosos, amonestemos a los ociosos. Llamémosles la atención a que no seas un vago, no, a que cambie su vida. Es por tu bien, es por tu bien. Y continúa esta escritura de Tesalonicenses 5, que alentemos a los de poco ánimo. Alentemos a los de poco ánimo. Dale así un suavecito codazo al de junto, ¿verdad? A esa persona que siempre dice, ay, es que estoy desanimado, tengo poco ánimo. Pues ponte una inyección de ánimo a través de la palabra de Dios. Dice Pablo a Timoteo, este mentor que le habla a su discípulo en 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Pablo a Timoteo, ten cuidado a quien le impongas manos. Ten cuidado a quien le impongas manos, porque a lo mejor a esa persona a la que le estás poniendo tu mano, una persona de poco ánimo, es que se basan tanto en que Dios es amor que piensan que uno tiene que estar apapachando el pecado de los desanimados. Hay gente que está desanimada por una situación traumática que acaba de vivir. Hay personas que vivieron en verdad un estrés tal que después viene un decaimiento, hasta se enferman de tanto que les bajan las defensas por esa cosa tan difícil. Ahí debemos de estar animando a estas personas desanimadas. Pero hay gente que padece desánimo crónico, ¿no? Toda su vida se la pasa diciendo estoy desanimado, estoy desanimado. Ay, pastor, anímeme. Y vienen a la congregación y en la predicación, la palabra de Dios, como si les echara aire y se inflan. Y todas las semanas empiezan a desinflar, a desinflar, a desinflar.
¿Qué vas a hacer para que no te desinfles? Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Muchas veces las personas que están desanimadas llevan una vida en pecado. Ay, pastor, ¿me sabe algo? No, la gente que vive en pecado, el diablo les roba el gozo de estar en la presencia de Dios. Hay gente que se desanima porque le hablan. Hay gente que se desanima porque no le hablan. Hay gente que se desanima porque sucede, porque no sucede, porque me hicieron, no me hicieron. Ser cristiano es una relación personal con Dios. Y aquí no está diciendo, los pastores tienen que ser los animadores. Y vamos a aplaudir, y vamos a alzar las manos, y ahora con unas maracas, y ahora con un bailecito. Los pastores debemos exponer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, te leí en un principio, te lo quiero volver a repetir, es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ay, es que a mí no me gusta que me redarguyan, a mí no me gusta que me llamen la atención. Y entonces, ¿qué quieres seguir viviendo en tu desánimo? ¿Cuánto tiempo vas a vivir ahí? Y dice adelante, sostengáis a los débiles. Alguna vez un predicador le preguntamos, ¿y quiénes son esos débiles? Pues los débiles son esa gente que están en una tremenda adicción, aquellas personas que están en alcoholismo, aquellas personas que su mente fue engañada y han sido desvirtuados. En Romanos 14 nos habla de los débiles en la fe. Sostengamos a esos débiles. ¿Y cómo es sostener? No es hacer lo que ellos tienen que hacer, es animarlos a hacer las cosas de Dios. Animarlos a hacer las cosas de Dios. Hay personas que me preguntan, me dicen, es que pastor, a mí no me alcanza para diezmar. Es que tu fe es muy débil. Y yo te animo y yo los reto a que creamos en Malaquías 3:10, que creamos en la palabra de Dios y que cuando tú entregas los diezmos, estás abriendo esa cortina para que caiga lluvia espiritual. Abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. ¿Es un reto? Es un reto. ¿Cuántos testimonios no hay de gente que entrega su diezmo y Dios se encarga de hacer maravillas? Y yo sé que es un batallar, pero es en fe, es en fe. No seamos débiles en la fe. Siempre va a haber alguien que te esté animando, pero tus oídos tienen que estar abiertos, atentos a recibir esta palabra que estamos recibiendo el día de hoy. Y si llevas muchos años en Cristo, llevas muchos años de aquel momento en el que tuviste ese encuentro con Dios, y le recibiste y ese primer amor te llevó a hacer cosas y te llevó a vivir cosas que nunca habías vivido. Pero tal vez ya pasó el tiempo y se ha debilitado tu fe, se ha debilitado tu fe. Tú lo que necesitas es invitar a Cristo en tu corazón. Es renovar tu relación con el Señor. Dios tiene esas promesas que te hizo hace mucho tiempo, hoy las tiene disponibles para ti. No digas que estás desanimado, no digas que eres un débil. Fortalécete en su palabra, fortalécete en su palabra. Yo acabo de ver una película que se llama Inquebrantable, de ese atleta americano, italiano de nombre Luis Zamperini. Un hombre corredor en sus fuerzas, en su ánimo. Era un hombre que corría rapidísimo. Hitler le reconoció en esas Olimpiadas. Hombre, este es el hombre que corrió más rápido la última vuelta. Hay un registro de eso, pero él cayó en el alcoholismo, resultado de una frustración tan tremenda que tenía porque fue preso por los japoneses. Pero un día, en medio de ese alcoholismo, en medio de esas dificultades familiares que ya tenía, tuvo un encuentro con Dios, gracias a un hermano. No era su mentor, no era su pupilo, no le tocaron a la puerta, ven.
Jesucristo tocó su corazón y él decidió cambiar. Y recibió a Cristo en su corazón en esa campaña del hermano Billy Graham y su vida cambió, su vida cambió. Y todavía a los 93 años, él seguía en una institución que formó de ayuda a más personas, exhortando a los hermanos. Exhortando a los hermanos. Y continuando en Tesalonicenses 5, dice, y sean pacientes con todos, sean pacientes con todos. Y bueno, yo aquí tengo una escritura que a mí me encanta en Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo viene y a través de este proceso, ¿verdad?, de paciencia, de tribulación, de paciencia, de prueba, de esperanza, viene el Espíritu Santo y nos ayuda a crecer en paciencia. No tolerando el pecado de la gente. Eso no es paciencia, eso es participar en pecados ajenos. Los pecados de las personas, la gente se tiene que arrepentir de ellos. Y podremos estar orando para que la gente tenga ese reencuentro o encuentro con Dios, y te pedimos perdón por esos pecados globales, por esos pecados de grupos, por esos pecados de algunas personas que están. Pero ciertamente el arrepentimiento es personal. El genuino arrepentimiento es personal. Si tú necesitas que cada lunes te levanten con espátula porque, ay, qué cansado estoy, qué fatigado estoy, tú lo que necesitas es invitar a Cristo en tu corazón. Y vendrá el Espíritu Santo y te va a transformar. ¿Te va a transformar en qué? En una persona, en una nueva persona. Y las cosas viejas ya pasaron. Los pastores, los líderes espirituales que se mueven conforme a la palabra de Dios, somos grandes en paciencia y el Señor nos lleva a nuevos niveles. Pero lo que no podemos ser es tolerantes al pecado, participar en tu pecado. Estás pecando y quieres que te demos una palmadita. Ay, pobrecito, pecó. Tal vez la primera vez te vamos a exhortar, no lo debes de hacer. No lo debes de hacer. Pero después de años, el Espíritu Santo es el único que te puede transformar. Es el único que te puede transformar. Continúa Tesalonicenses y nos da las reglas para poder vivir esta vida plena. Porque esto anterior no es una actitud de cambia tu manera de actuar. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Estás ayudándole a una persona débil. Pues gozosos lo hacemos. Nos gozamos, no porque estés sufriendo tú, ay, pobrecito de mí. No, nos gozamos porque Dios va a hacer un cambio en tu vida a través de ti, a través de ti. Y entonces dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y bueno, tal vez tú dirás, bueno, pues es que pastor, cada vez que usted comparte, nos invita a que oremos, a que leamos la Biblia, pues es la voluntad de Dios. Orad sin cesar. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal.
Y Dios quiere que vivas tú una vida en gozo. O eres de ese 5%, de ese 10% de las personas que son felices, o te quedaste en ese grupo de los divorciados que dicen, voy a buscar la felicidad. La felicidad la tienes en tu casa. La felicidad está ahí. Lo que pasa es que no sabes afrontar una vida en tribulación, que te va a traer paciencia y que te va a hacer crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Tú a qué grupo perteneces? Porque dice el Señor, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Orad sin cesar, hablar con Dios. No leer una oración, Dios Todopoderoso, y todos los días igual. Habla con Dios. Qué bonito es poder hablar con Dios, como lo que es tu Dios, tu Padre, tu amigo. Abba, Padre, tu papito. Orad sin cesar. Y eso no significa que estés todo el día. Tú puedes buscar momentos de oración, abriendo la Biblia, en tu tiempo antes de comer, bendiciendo los alimentos, cuando estés hablando con tus hijos, bendecirlos en el nombre del Señor. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay gente tan mal agradecida, que por eso su vida está débil, porque no son agradecidos. Por eso su vida está de ociosos, ¿no? Ay, a mí Dios nunca me da nada. Dios nos da todo. Dios nos da todo. Nos sentimos de poco ánimo. Si tú practicas esto, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias por todo y no permitáis que se apague el espíritu. Dice ahí en Efesios 5:18, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es que yo no tomo, pero ¿de qué te llenas? ¿De amargura? ¿Te llenas de envidia? Ay, ¿por qué esa persona Dios le cumple sus deseos y a mí no? Examínate y llénate del Espíritu Santo. No permitas que la flama, el fuego, la presencia del Espíritu Santo te la roben. Viene una de esas personas débiles, ¿verdad? Viene una de esas personas de poco ánimo. Ay, es que usted nunca me anima. Hombre, yo siempre te animo. ¿Por qué dice? El Espíritu Santo que esté en ti, que el Espíritu Santo esté en ti. Llena tus pensamientos, llena tu corazón con su palabra. No participes en pecados ajenos, ¿eh? No estés sobándole la joroba del pecado a otra persona. Llénate del Espíritu Santo. Por eso dice, examínalo todo, retén lo bueno. Porque no vamos a esas personas débiles, no les vamos a agarrar un zape, cambia. Es la palabra de Dios, es la oración, es la intercesión, es la profecía, la palabra de Dios que nos pone a nosotros como guías espirituales para animarte, para sacarte de ese hoyo. Dios quiere sacarnos de ese hoyo. Absteneos de toda especie de mal. Y dice Pablo al final de esta sección que se llama exhortación a los hermanos. Y entonces, dijéramos en matemáticas 3 puntitos, y entonces, y consecuencia de vivir una vida gozosa, de una vida en oración, una vida en agradecimiento, una vida en la que no se apaga el Espíritu Santo en tu vida, una vida en que no menosprecias la palabra de Dios, que viene y muchas veces nos redarguye para que cambiemos nuestra vida. Viene la consecuencia, dice en el verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es la santidad? Lo que acabamos de leer.
Hay mucha gente que, por decir, que muestran una sonrisa y por dentro están devastados. Eso no es estar gozoso siempre. Orad sin cesar. Es que yo oro desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Está bien, pero le permites a Dios que te hable. Le permites a Dios que tenga esa comunión contigo. Y todo el resto del día estás hablando con Dios. Porque Dios lo que quiere es que no se apague la presencia de su Espíritu en tu vida. Quiere que siempre esté prendida esa llama, esa luz, la luz del mundo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios quiere traer ese paz, ese gozo. No nada más en tu espíritu, también a tu alma y también a tu cuerpo. El espíritu que mora en nosotros cambia nuestras vidas. No nada más decir en lo espiritual, cambia tu manera de emocionarte, tus emociones, la manera que tienes de enojarte, la manera que tienes de airarte. Cambia nuestro cuerpo, cambia nuestro cuerpo. ¿Cuántas enfermedades hay resultado de una vida espiritual alejada de Dios? La falta de perdón, tantas enfermedades que hay con una raíz espiritual. La gente amargada no es gente sana, se le ve en la cara, se le ve en su estilo de vida. Hoy viene el Señor a exhortarte, hoy viene el Señor a animarte. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seas paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Dios, muchas gracias por tu palabra, esta palabra de vida que viene a nosotros el día de hoy. Y Pablo exhortó a la gente de Tesalónica. Hoy el pastor Carlos Prieto exhorta a la congregación de amistad de Aguascalientes. Te animo a que vivas la palabra de Dios. Te animo a que examines tu vida y lo que tengas que cambiar, intenta hacerlo. Si tú necesitas ayuda, márcanos por teléfono. Ahí aparece un teléfono. Si no tienes mi teléfono particular, puedes marcar este teléfono y alguien se pondrá en contacto contigo. Si tú tienes mi teléfono, escríbeme, háblame. Pronto estaremos en presencial, pero mientras tenemos el teléfono. Tenemos todas estas medidas de comunicación. Permanece unido. Dios, muchas gracias porque tú estás tocando corazones. Tú nos estás exhortando a que esta palabra la convirtamos en parte de nuestra vida. Y Señor, que tengamos una vida en gozo, que tengamos una vida en oración, que aprendamos a ser agradecidos, que no dejemos, Señor, que vengan y apaguen la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que estemos atentos a tus profecías, tu palabra, Señor, tu palabra de edificación. Gracias te doy por cada persona que está atenta a este mensaje, porque tu Espíritu Santo los está llenando en este momento, nos está llenando. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Muy buenas noches. Te invitamos este próximo viernes, 8 de la noche, tenemos una reunión en Zoom. Conéctate con tu iglesia. Amistad de Aguascalientes. Muy buenas tardes.